Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar la práctica correspondiente a la semana número 4 del ciclo 2017-2. Vamos por ahí. Podemos ver en la primera pregunta una sobre el romanticismo y quiero aprovechar para recordar lo que nosotros sabemos sobre esta seguidilla de etapas, de periodos que tenemos que estudiar en esta clase. Recuerden que a fines del siglo XVIII aparece el romanticismo, que tiene como características la noción de libertad y búsqueda de la tradición. Y claro, exaltación de la parte subjetiva del ser humano. Las revoluciones, la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, la Revolución Francesa, de las invasiones napoleónicas, la resistencia de los diversos territorios, sobre todo en España, las guerras napoleónicas, genera un contexto en el que hay grandes cambios, y estos cambios en la política, estos cambios en la economía, en la cultura, se ven reflejados en el arte romántico. Aparece la novela sentimental, la novela histórica, la poesía sentimental, el teatro que recupera personajes y tradiciones artísticas medievales o más antiguas a veces. La Edad Media se convierte en el gran tema literario de este periodo. Destacan mucho autores como Becker en España, Victor Hugo en Francia y Goethe en Alemania. Tenemos ahora ya no las revoluciones políticas, sociales, sino la revolución industrial como factor clave, así como una injerencia muy fuerte de la ciencia. Durante el siglo XIX, el positivismo, la filosofía de positivista, el adelanto tecnológico, la ciencia, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la herencia de Mendel, influyen de manera drástica en la concepción humana del mundo. Esto hace que la literatura busque ser como la ciencia, así que el realismo expone esta búsqueda, esta intención. Tenemos el realismo entonces como el predominio de la objetividad. Es objetivo y se busca estudiar al ser humano desde el aspecto social y psicológico. Aparece la novela psicológica, tenemos a Stendhal como un precursor y a Dostoyevsky como un autor ya de madurez. También aparece la novela de realismo histórico. Tenemos también la aparición de un teatro realista. Todas estas obras tratan de reflejar la condición humana de manera verídica, verosímil, y de esta manera tratar de solucionar problemas, conflictos, situaciones del mundo real. La literatura trata de ser como la ciencia, que ayuda al ser humano a vivir mejor. En esta búsqueda de la verosimilitud, de la objetividad, se desarrollan muchas técnicas y hace que haya una continuidad del desarrollo de la novela como el gran género, el gran tipo de texto épico, desde el romanticismo hasta el realismo durante todo el siglo XIX. Se le ha llamado a este siglo decimonónico el siglo de la novela, ¿no es cierto?, por el gran desarrollo de este tipo de textos literario. Ya para inicios del siglo XX hay una crisis nueva, las guerras mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial, hace que aparezcan las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Un conjunto de ismos, es decir, de movimientos de vanguardia. ¿Qué tienen en común estos ismos? Tienen en común el ansia de experimentar, la experimentación como clave, junto con el deseo de búsqueda de nuevas formas de expresión, búsqueda de formas originales, nuevas formas originales, que no se hayan hecho antes. La vanguardia viene de la palabra francesa avant-garde, es decir, avanzar más allá. Por lo tanto, los vanguardistas buscan romper esquemas. Los ismos van apareciendo como una secuencia, un ismo aparece, es rutilante, todos lo ven pasar y luego desaparece y otro toma su lugar con una propuesta basada en la anterior,
pero que la desarrolla un poco más hasta llegar al surrealismo de inicios de la década de 1920, que es considerado el istmo de madurez. Entonces tenemos este panorama en la literatura, el arte romántico, el realismo literario, sobre todo, bueno, también en la pintura, y las vanguardias que abarcan todo el arte. Con este pequeño resumen, con esta pequeña introducción, vamos ahora a revisar las preguntas. Tenemos, el romanticismo se caracteriza por la entrega a la imaginación, la subjetividad, y todo eso es correcto, la imaginación, la subjetividad, la idealización de la naturaleza. Y la racionalidad clásica, esto no, esto corresponde al neoclasicismo, que es el movimiento anterior al romántico. La capacidad descriptiva, esto se desarrolla más con el realismo. La innovación de técnicas. Si bien los románticos buscan ser originales también, no es propio del romanticismo el exagerado uso de nuevas formas, la búsqueda incesante de la originalidad. La novela romántica, la poesía romántica usa muchos convencionalismos. Si bien en algunos aspectos cambia, por ejemplo, hay una importancia de lo que es el aspecto testimonial, la subjetividad del narrador, el narrador en primera persona, pero no hay un desarrollo de técnicas como va a ocurrir en la vanguardia, donde la búsqueda incesante de nuevas formas de expresión genera grandes adelantos, nuevas técnicas que hacen esta literatura más compleja, la vanguardista. La romántica no tiene tanto ese desarrollo. Así que la innovación de técnicas es muy leve. La libertad de pensamiento, recordemos, libertad, igualdad, fraternidad son los ideales. Esta sería la clave, porque la burguesía es más bien criticada en el romanticismo. Recordemos que como burguesía se conoce a toda la clase social capitalista, la clase social económicamente activa que trata pues de dominar a las demás clases sociales. El romántico es alguien que se quiere liberar de esa influencia, quiere sacar a su persona de la burguesía. Los autores románticos normalmente son burgueses, pero ellos reniegan de su clase y se alejan, buscan una vida aventurera, una vida llena de emoción, una vida a partir del deseo, a partir de los gustos propios. La vida burguesa es considerada aburrida, repetitiva, una vida ordenada dentro del statu quo. El romántico quiere romper ese esquema del statu quo. Por eso justamente en Werther, la novela de Goethe, vemos al personaje protagónico, que es un chico que ama la naturaleza, es muy sensible, y su contraparte es Alberto, el típico burgués, que es alguien sin imaginación, muy apagado en el aspecto de la imaginación, pero muy práctico, muy materialista, que busca el ascenso social, el dinero, el estatus. Finalmente tenemos como clave entonces la 1 de... Revisemos ahora este fragmento de la novela Las cuitas del joven Werther. Recordemos que cuitas es una palabra que significa penas, tristezas, lamentos, suspiros, congoja, lágrimas. En otras palabras, Werther está muy triste. Esta novela, Las cuitas del joven Werther, es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir epistolar? Quiere decir que se basa en cartas. Es decir, la correspondencia privada es leída por el receptor. Esto implica un acceso a la esfera de la intimidad del personaje. Por lo tanto, tenemos una novela que está irrumpiendo en el aspecto sentimental de manera directa a partir de la lectura de las cartas, que en ese tiempo es muy privado, la carta es lo más privado, lo más personal, y es muy común, todo el mundo escribe cartas en aquel entonces. Hoy en día pues la carta es un equivalente, es el email, pero sin eso, la idea que llega la carta mucho después, que tal vez llega después inclusive de que ha ocurrido algo, etcétera, ¿no? Todo un romanticismo alrededor, una mística. Hoy en día el email llega rápido, inclusive tienes un spam, te llega demasiado, mandas un tweet, mandas un mensaje al celular y llega en menos de un segundo. No tiene ese cariz que tenía la carta del periodo del siglo XVIII, XIX. Claro que tampoco es que Goethe creó la novela epistolar, ese es un error. La novela epistolar es típica del periodo ilustrado, del siglo XVIII. Varios autores en Inglaterra, Fielding,
en Francia, el mismo Rousseau, habían escrito novelas epistolares, pero estaban de moda. Lo que hace Goethe no es crear el tipo de novela epistolar. Goethe lo que hace es llevar la novela epistolar, ese molde que ya se conocía, a un tipo de novela distinta donde se va a expresar una nueva sensibilidad. La sensibilidad de Werther, justamente la sensibilidad romántica, que es la gran novedad. Con esta novela, Goethe inicia la vertiente del romanticismo intimista o romanticismo sentimental. Revisemos el fragmento entonces para identificar qué rasgo romántico aparece. Recordemos que es una carta. Cuando el ameno valle extiende su neblina en torno a mí y el sol en su cenit descansa por encima de la impenetrable oscuridad de mi bosque y apenas unos rayos aislados consiguen colarse en el interior de mi santuario, entonces me tumbo sobre la alta hierba junto al arroyo que fluye y así, tan cerca de la tierra, me llaman la atención 1000 hierbecillas diferentes. Cuando siento cerca de mi corazón el zumbido de ese pequeño mundo entre las cañas, las incontables e insondables formas de los gusanillos, de los mosquitos, y siento la presencia del Todopoderoso que nos creó a su imagen y semejanza, el aliento de su infinito amor que nos sostiene y sustenta en eterna dicha. Bien, revisemos qué característica típica aparece en este fragmento, una característica que tiene que ser sine qua non del romanticismo y que aparezca en el fragmento. Primero, el culto desmedido de la individualidad del autor. Esto es correcto respecto al romanticismo, es decir, en primera instancia sería correcto porque el romanticismo tiene esta característica. Digamos que el autor romántico es egocéntrico, es un autor que cultiva el yo. El emisor es lo prioritario en el romanticismo, el receptor no. El receptor podría deprimirse, hasta suicidarse, pero no interesa, lo interesa es que se expresó el emisor, el autor. O sea, el lector es visto como algo que tiene que seguir a lo que el autor le está indicando. También se ve en el realismo, hay un lector pasivo, como veremos en otras clases, haciendo una comparación con el lector activo, que es lo que busca la nueva narrativa, la vanguardia en general, ¿no es cierto?, que participe más el receptor. Entonces, sí, el culto desmedido a la individualidad del autor, pero en este fragmento no aparece esa característica. La supremacía de la vida rural sobre la burguesa. En realidad, esta también podría ser una clave. El detalle está en que no se menciona en ningún momento la vida burguesa. Es decir, es correcto que la vida rural es superior para un romántico. La vida es la naturaleza, sobre todo, asumiendo ruralidad con la naturaleza. Empero, en este fragmento no se menciona para nada la burguesía, así que tampoco sería clave. La exaltación e idealización de la naturaleza, eso sí se nota y es una característica importante del romanticismo. El acatamiento de las leyes de la preceptiva, esto no. Recuerda que la preceptiva son las reglas de creación literaria, eso corresponde al neoclasicismo. Finalmente, el predominio del espíritu racionalista del arte, esto aparece también en el neoclasicismo, la clave es la C. Recordemos que el neoclásico es un movimiento artístico que aparece en Francia durante el siglo XVII como una oposición al barroco y como un arte de marca del reinado de Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol. Ya en el siglo XVIII, con la fuerte influencia cultural de Francia en todas las cortes de Europa, el neoclásico se expande a Europa entera y después con las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, el neoclásico se convierte en el estándar, pero también empiezan a aparecer movimientos en contra porque el nacionalismo se exacerba con la invasión napoleónica sobre todo. Y esos movimientos en contra del neoclásico son el germen de lo que luego será el romanticismo. En Escocia el oceanismo, en Inglaterra el grupo de poetas de Lake, los laquistas, el poeta de los lagos, y sobre todo en Alemania el Sturm und Drang, tormenta o tempestad y pasión. Tempestad e impulso, tormenta y pasión son las traducciones de Sturm und Drang. Justamente del Sturm und Drang va a salir Goethe. Goethe va a iniciar el romanticismo sentimental, pero en su juventud más tierna él está en el Sturm und Drang, este movimiento precursor, antecedente del romanticismo. Tenemos entonces
En esta pregunta 2, la opción C. Bien, vamos ahora a revisar la pregunta número 3. Es una pregunta sobre el argumento de las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. Marque el enunciado que contiene la afirmación correcta. Werther se dispara la noche de Navidad y agoniza en brazos de Carlota. Werther no se dispara en la noche de Navidad, se dispara en la víspera de la noche, de la Nochebuena. Entonces está errado por fecha. Alberto, luego de casarse con Carlota, se vuelve un artista de la burguesía. Eso no ocurre, al menos no sabemos eso, no está en la novela. Alberto no se convierte en un artista de la burguesía. Werther le confiesa su amor a Carlota y le propone marchar a otra ciudad. Werther nunca se atreve a declarar su amor de manera abierta. Él lo trataba de hacer mediante situaciones o actitudes. Y bueno, si es que se puede asumir que él llegó a declararse, como decimos, un día la cubre de besos a Carlota y bueno, se entiende el mensaje, él nunca le propone huir porque él era un muchacho muy responsable respecto a lo que era el deber. Él pensaba que el amor de él era prohibido porque Carlota está casada con Alberto y obviamente es una pasión prohibida porque él no puede vivir sin ella, sin la chica, y no puede estar con ella porque ya está casada, y en aquel entonces el divorcio era una idea inexistente en los matrimonios oficiales, sobre todo en las clases altas. Por lo tanto, él se va a conformar con o verla para siempre de lejos o nunca más verla y irse de este mundo, ¿no? Que es lo que él decide, según él, una actitud valiente, el suicidio, que es el final del personaje. Así que esto no corresponde. Alberto induce a Werther al suicidio para que no destruya su matrimonio. Alberto se mantiene un poco al margen de la relación entre su esposa y Werther, no interviene, él menos de una manera maliciosa para hacer que Werther tome la fatal decisión. Bueno, nos quedamos con la última. Werther comprende que su amor por Carlota es una pasión prohibida, un amor vedado. Esa es la clave y por eso se llega a suicidar. En la 3, entonces, enano. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 4. Esta pregunta tiene un fragmento de la novela Eugenia Grandet de Honorato de Balzac, autor del realismo francés. Recordemos que Balzac es un autor muy importante. Él escribe un complejo conjunto de novelas. Él trataba de escribir toda la realidad de Francia y su tiempo en ciclos novelísticos, a los cuales denominó la comedia humana en conjunto. Nunca logró su cometido porque era una tarea descomunal. Falleció antes de terminarlo, pero avanzó bastante, y una de sus novelas más importantes en esta intención va a ser Eugenia Grandet. Revisemos este fragmento entonces de la novela de Eugenia Grandet. Charles llevó, pues, el traje de caza más bonito, el más bonito fusil, el más bonito cuchillo, la más bonita vaina. Llevó su colección de chalecos de fantasía. Los tenía grises, blancos, negros, de color escarabajo, con reflejos dorados, a rayas, con dibujos de colores, cruzados con la solapa o con cuello recto, con cuello vuelto, abrochados hasta arriba y con botones de oro. Bien, vamos a revisar qué característica típica del realismo aparece en este fragmento. Tenemos, a ver, de abajo para arriba, en la primera, la E, muestra la sensibilidad de un joven ante la problemática social. Bueno, la problemática social es importante en el realismo, pero en este fragmento no encontramos la problemática social, así que no va. Presenta un gran interés por exaltar la estética del naturalismo. Bien, aquí la pregunta sería, ¿qué es el naturalismo? No vayan a pensar que estamos hablando de biología o ecología. No, el naturalismo no es eso. El naturalismo es una vertiente del realismo. El realismo tiene varias vertientes. El realismo literario tiene la vertiente psicologista, la vertiente social, la novela social, y también la vertiente naturalista. La vertiente naturalista se fue iniciada por Émile Zola, un autor francés, y se caracteriza por describir lo desagradable de la sociedad, de la realidad.
El naturalismo, entonces, viene a ser una vertiente que trata de describir lo más desagradable de la realidad. Se enfoca mucho en describir con minuciosidad la realidad, pero especialmente el aspecto de la corrupción, de la muerte, de la enfermedad, la decadencia, no todo. Y eso, en realidad, a pesar de sus intentos por lograr una objetividad a rajatabla, lo que logra más bien es deformar la realidad porque solamente vemos lo feo. Entonces, lo desagradable, ¿no es cierto?, la delincuencia. También el naturalismo es una tendencia de realismo muy influenciada por la teoría de la herencia de Mendel, donde la gente hereda las características, las taras de sus ancestros. En otras palabras, si tú eres hijo de un delincuente, también serás delincuente. Uno puede decir, no, pues es absurdo, porque si yo recibo una educación adecuada, por más de que haya una tendencia psicológica, hereditaria, siempre las condiciones de crianza van a, pues, a contrarrestar. Efectivamente es lo que sabemos hoy en día, pues, porque ya avanzó más la ciencia psicológica, pero en aquel entonces se pensaba, pues, que la herencia era total y que inclusive tu destino estaba siendo heredado. Y esto es lo que Solá expone en este naturalismo. Y bueno, en este fragmento encontramos eso, no encontramos una referencia a una descripción desagradable de la realidad, así que no encontramos naturalismo. Aparte que Balzac no es naturalista, Solá es posterior a Balzac. Puntualiza los problemas económicos que afronta el personaje, no porque este personaje parece alguien adinerado. Ofrece una descripción detallada. Descripción es típico del realismo. Detallado corresponde también a este fragmento y es característica del realismo. Esta sería la clave. Verifiquemos. Describe al personaje como un hombre de malas costumbres. Esto sería en el naturalismo, pero no estamos ahí porque Balzac es un autor inicial, no está en el periodo naturalista. La respuesta es con B de beso. Bien, vamos a revisar ahora la pregunta número 5, donde encontramos ya la obra de Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, el padre de la novela psicológica, uno de los más grandes autores de novela de todos los tiempos. Él nació en 1821, cerca de Moscú. Su padre lo obligó a estudiar ingeniería militar en el ejército. A él no le gustaba esa carrera, se salió, cuando acabó la carrera no siguió la carrera militar, terminó nada más de estudiar y luego se dedicó a ser escritor en Moscú. Lamentablemente sus ideas lo llevaron a ser desterrado y sufrió prisión en Siberia y luego estuvo como soldado raso en el desierto de Gobi, esperando una invasión china que nunca llegó, y así después de mucho sufrimiento, con la epilepsia que sufrió de niño y la tuberculosis ya crónica en él, vuelve a la escena literaria de Moscú después de casi 10 años de ausencia por este destierro en el que lo condenaron por sus ideas, por leer filosofía de avanzada en su tiempo. El zar ya temía pues una revolución que luego sí llegó, y Dostoyevsky retoma su carrera como literato y logra un gran éxito. Falleció a los 60 años, en 1881, y fue bastante increíble que haya llegado a esa edad con los males que le aquejaban, la tuberculosis crónica y la epilepsia, ¿no es cierto? Y llegó a escribir novelas inmortales antes de morir, por ejemplo, Crimen y Castigo, o Los hermanos Kamarasov también, que es su última novela. Crimen y Castigo es la penúltima y más famosa de sus novelas. Vamos a revisar ahora un fragmento de Crimen y Castigo. Y después tenemos que responder preguntas, de verdadero y falso, enunciados. Pero en cuanto a esa maldita vieja, sería capaz de matarle y robarle sin ningún escrúpulo. El oficial se echó a reír, pero Raskolnikov se estremeció. Las palabras que oí eran un extraño eco de lo que él pensaba. Permíteme que te haga una pregunta seria, replicó el estudiante cada vez más acalorado. Claro está que antes bromeaba, pero mira, por una parte, una vieja achacosa, necia, estúpida, mala, un ser que no es útil a nadie, sino que, por el contrario, hace daño a todo el mundo, que no sabe por qué vive y que mañana morirá de muerte natural, ¿comprendes? Con respecto al fragmento anterior de la novela Crimen y Castigo, marque la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Entendemos que estudiante se refiere a Raskolnikov, a Rodion Romanovich Raskolnikov, el protagonista, y la anciana pues es la que va a ser víctima de asesinato, y está hablando él con la persona que está investigando el caso. Esto ya implica que ya ocurrió el crimen, ya mataron a la anciana Aleomna Ivanova.
Raskolnikov se resiste a asesinar a la usurera Aleomna Ivanova. Bueno, resistirse así no, porque ya lo ha hecho, ¿no? Está más bien hablando de manera objetiva, de manera impersonal, como si fuera una posibilidad, pero en realidad lo ha hecho, ¿no es cierto? Trata de ser cínico en este caso, él al afirmar algo que sí pensó y por ello mató a la anciana. Para Raskolnikov, un ser humano que no es útil debe suprimirse. Eso es lo que da a entender esta parte, este diálogo que estamos leyendo. Se evidencia la moral intelectualista que incita a Raskolnikov. Claro, él está racionalizando, él está pensando quién es útil, quién no, y por qué es bueno que alguien viva o por qué no. Obviamente todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir. Eso de suprimir una vida por el bien del resto no debería ser la idea, porque el fin supremo de la sociedad, el Estado, es la vida del ser humano, el individuo. Por lo tanto, no se le debería suprimir. Es algo que Raskolnikov entiende ya cuando está en prisión. Raskolnikov está intentando ocultar que asesinó a la usurera. Claro, él está indicando con nerviosismo que está bromeando, que es una suposición, cuando en realidad ya lo hizo. La respuesta es caza. Bien, recordemos un poco el argumento de Crimen y Castigo para esta pregunta número 6. Raskolnikov, nuestro protagonista, asesina a la anciana Aleomna Ivanova para robarle los millones que se supone tiene en su departamento. Ella es una usurera muy malvada, aprovecha la pobreza y desesperación de los más humildes para enriquecerse más. Luego del asesinato hay una investigación y él, a pesar de que nunca encuentran pruebas en su contra fehacientes, es sospechoso del asesinato y él mismo se remuerde su conciencia por lo que ha hecho. Sobre todo porque sin proponérselo mató a otra anciana, la hermana de Aleomna, Lisbeta, que no tenía nada que ver en el tema y que llegó de pura casualidad, también fue asesinada. Entonces eso lo deprime mucho, lo preocupa mucho. Aparece en su vida Sonia Marmeladov, una chica que se dedica a prostituirse para ayudar a un hogar destruido, un padre alcohólico, una madrastra a punto de morir de tuberculosis, hermanitos que hay que mantener. Ella mantiene ese hogar con su esfuerzo y es una chica muy noble. Inclusive eran las seguidoras de Lisbeta, la hermana de Aleomna, porque Lisbeta iba por las calles leyendo la Biblia y la chica, esperando a clientes ocasionales en las esquinas, muchas veces la escuchó. Ella se convierte en enamorada de Rodion y le ayuda a superar su problema, ya que le da la confianza para que él mismo confiese su crimen. Es juzgado Rodion y condenado a 8 años en Siberia. Con el destierro a Siberia, el personaje visitado por su hermana, su amigo y por su enamorada Sonia, termina la novela cuando Sonia decide quedarse con él 7 años, porque un año lo visitan mensual, 7 años va a quedarse con él en prisión para poder cuidarlo y casarse con él cuando salga de prisión. Con eso termina la novela. Revisemos ahora este fragmento con el argumento revisado de Crimen y Castigo para poder responder correctamente. Con respecto a Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, marque la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. Solo el amor cristiano y solidario de Sonia, una mujer de condición humilde, sí es, despreciable en apariencia, sí, que se prostituye para vivir, también, que simboliza la esperanza, también, y que vive en la pobreza, también. Bueno, todas las opciones pueden ser, tenemos que deslindar con la siguiente. Permite que Raskolnikov siga en su supuesta superioridad. No, él comprende que nadie es superior. La teoría del superhombre que se está tácitamente indicando es superada. Mucho se ha dicho que Dostoyevsky está en contra de las teorías de superhombre que filósofos alemanes de la época van a lanzar, pero es un error. En sí, Dostoyevsky no llega a conocer la teoría del superhombre de Nietzsche. Él está oponiéndose a las raíces, a los antecedentes de Nietzsche. Esta filosofía ya empieza a aparecer, pero en círculos intelectuales. Y justamente esa es la literatura, la filosofía que gustaba leer Dostoyevsky y por la que lo van a reprimir en su juventud. Así que no va contra Nietzsche, porque Nietzsche publica después sus libros, pero sí va contra el germen de esa noción del superhombre, una idea nacionalista, violenta, que luego dará pie a los personajes terribles de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Mussolini y Hitler. Así que Dostoyevsky está yéndose en contra de esto. Y bueno, obviamente el apoyo de Sonia hace que
Raskolnikov recapacite, no que siga en ese empecinamiento de creerse un superhombre. Así que no es. Se entregue a la justicia. Claro, Rodion se entrega a la justicia gracias a su influencia. No asesine, bueno, ya la había asesinado a la anciana, no puede evitarse, se libre de la cárcel en Siberia, igual va a prisión. Hay que pensar que mató a 2 ancianas y el crimen fue con un hacha, violento, fueron 2 personas, debió ser condenado a cadena perpetua, pero como él mismo se entregó, no gastó lo que robó, que fue una pequeña cantidad de dinero, tuvo la puerta abierta todo el tiempo, eso se demostró en la pericia del investigador, y también se declaró que él estaba psiquiátricamente alterado. Los peritos psiquiátricos dijeron eso. Por todo ello, que son atenuantes, solamente son 8 años de trabajos forzados en Siberia, ¿no? Nada más. Obviamente es muy fuerte, pero pudo ser mucho mayor la pena, sino que los atenuantes redujeron bastante la severidad. ¿Olvide su sentimiento de culpa? No, el sentimiento de culpa se supera poco a poco. Se supone que cuando acabe los 7 años que faltan, tal vez eso ya haya desaparecido. La B. Recordemos lo que nos dice el libro de la Pre. El amor de Sonia representa la luz en el fondo del abismo, la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa de Rodion. Así, de manera poética, se explica que para superar el crimen, el remordimiento, tiene que pasar toda su condena en prisión con trabajos forzados para que llegue a darse ello. Y todavía no, porque la novela termina cuando está en el primer año todavía de prisión. Así que es la B de beso. Entre muchas de las técnicas que van a aparecer a partir de la vanguardia en el siglo XX, una de las más importantes es la ruptura lógica, cronológica de relato, algunas de las más importantes, también la participación activa del lector, el lector activo, el monólogo interior, que se une al arsenal técnico habitual, porque normalmente los narradores utilizaban la descripción, el diálogo y la narración. Le añadimos a ello el monólogo interior, que consiste en representar el pensamiento del personaje de manera directa, como si te estuvieran leyendo tus pensamientos, así con ese caos, ese desorden, esa falta de causalidad de un pensamiento a otro. Son las características más importantes, junto con otras que revisaremos en su momento. Vamos a revisar este fragmento del Ulises de Joyce. Es una novela muy famosa, publicada el mismo año que Trilce de César Vallejo, es decir, 1922. Recordemos que Joyce es irlandés. Yo era una flor de la montaña. Sí, cuando me ponía la rosa en el pelo como hacían las muchachas andaluzas. O me pondré una roja, sí, y cómo me besaba junto a la muralla mora, y yo pensaba bien lo mismo de él que otro, y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez, sí, y entonces me preguntó si quería, sí decir, sí, mi flor de la montaña, y al principio la estreché entre mis brazos, sí, y le apreté contra mí para que sintiera mis pechos todo perfume, sí, y su corazón parecía desbocado, y sí, dije, sí quiero, sí. Entonces, ¿qué característica encontramos aquí? Obviamente encontramos un fragmento donde no hay mucho sentido, no se usan signos de puntuación, representa el pensamiento. En descripción de los hechos mediante narrador omnisciente. El narrador omnisciente no es más bien habitual de la literatura del siglo XX, se supera ese narrador omnisciente. Hay una superación de este narrador omnisciente. Ya no debe usarse porque es un narrador muy sencillo. La linealidad del relato que presenta sucesos de forma cronológica. No aparece eso en el fragmento y tampoco corresponde porque el narrador omnisciente y la linealidad cronológica del relato son 2 aspectos superados en la narrativa del siglo XX. Es decir, ¿por qué debería contar la historia así? Primero A, luego B, luego C, luego D y terminamos con Z. Esa es la manera de narrar clásica del siglo XIX. Las novelas románticas, realistas se narran así, normalmente. Pero en el siglo XX no, hay una ruptura lógica cronológica de relato. Por otro lado, como vemos aquí, el narrador omnisciente es un narrador que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo cuenta. Es un narrador que lo sabe todo, es como la voz de Dios, es como una cámara que apuntara a todo en todo momento, hasta los pensamientos de los personajes, y todo eso se entera el lector. Obviamente con este narrador no hay ningún reto. El lector no tiene que pensar, lo guía de la mano el
narrador. En cambio, en la narrativa del siglo XX hay una tendencia a la búsqueda de un narrador parcialmente omnisciente, la multiplicidad de narradores o la narración objetiva, donde tú solamente lees lo que hace el personaje, pero nunca te dicen por qué lo hace. Y tú tienes que darte cuenta. Entonces es un reto al lector. Entonces no corresponde tampoco ninguna, ni la A ni la B. Tenemos que revisar. Una tendencia recurrente a excluir el libre flujo de conciencia. El libre flujo de conciencia es equivalente al monólogo interior. Así que no corresponde. Más bien vemos que sí está haciéndose eso. Acá dice que recurrente a excluir, no se excluye. Más bien se utiliza. El empleo del monólogo interior como procedimiento narrativo. Esa es la clave. La verosimilitud y la objetividad de los hechos por parte del autor. En este caso, en ese fragmento no hay eso. El fragmento es muy subjetivo. Aparentemente una mujer, una señorita está recordando un momento o quiere que ocurra un momento otra vez, es una situación parecida y no entra la objetividad, más bien entra mucho la interioridad de la persona. Esa es característica del monólogo interior. 7 entonces, dedo. Bien, vamos a revisar ahora la pregunta número 8. Nos hablan aquí sobre los temas de la metamorfosis de Kafka. Antes de ver esta pregunta, me gustaría con ustedes repasar rápidamente el argumento, que es un argumento bastante breve, una novela muy sencilla de narrar. Miren, tenemos a Gregorio Samsa como protagonista, tiene a todos los personajes a su alrededor como una presión. Él se transforma en insecto de manera absurda al inicio de la novela y desde ese momento es marginado. Primero su jefe lo va a botar de trabajo, luego los padres lo marginan, lo encierran en una habitación. Gret en un principio se solidariza con él, trata de apoyarlo, pero luego también es parte del odio hacia él por ser el diferente. Y la empleada lo ignora, no le presta la atención, lo ve como una oportunidad de ganar dinero porque como es un monstruo en la casa le van a pagar más. Ella es la que lo encuentra después muerto debajo del armario y sin ningún tipo de pena se le dice a los padres que encontró un insecto seco debajo del armario, lo ha botado a la basura y no tiene ningún tipo de pena a los padres tampoco. Tenemos entonces a Gregorio Samsa como un personaje presionado, ya que como es un diferente, es un marginal, su familia lo ignora, lo menosprecian, lo ven como una vergüenza y así poco a poco su condición humana se va reduciendo más, ya que en un principio cuando recién se transformó en insecto, trataban de darle galletitas, leche, como si fuera un perrito, pero no podía comer eso. Él es un escarabajo, un tipo de escarabajo que vive en la inmundicia, así que prefería que le traigan la basura, los restos de basura de la casa, y eso comía. Entonces, cada vez se está degradando más el personaje hasta su muerte. El padre finalmente lo hiere con una manzana que se le incrusta en el caparazón y días después, con la infección consecuente, va a fallecer Gregorio Samsa. Revisemos esta pregunta que tiene enunciados para verdadero y falso sobre los temas de la metamorfosis. La alienación del sujeto moderno. Ese es un tema, porque el sujeto moderno, por trabajar o estudiar y trabajar, como el caso de muchos, no vive una vida humana, sino una vida explotada, una vida en la que no es feliz. Va a dejar su humanidad a un lado, se deshumaniza y se convierte en una máquina de trabajar o estudiar. Segunda, el autoritarismo de ambos padres. El papá es autoritario y machista, la madre es sumisa, así que no entra esta característica. Es muy autobiográfico el personaje del padre, ya que se sabe que Kafka tuvo un padre muy imponente, dominante y que siempre tuvo un complejo de inferioridad a su padre, hacia su padre. Por eso es que este personaje de la novela es bastante autobiográfico respecto al autor. La marginación del otro diferente, esa también es clave. El diferente se va, al ser inútil a la sociedad capitalista de producción, tiene que mantenerse al margen y ser después eliminado en lo posible. La mutación del insecto en hombre. Esto no se ve la mutación del hombre en insecto, haciendo una metáfora de la deshumanización contemporánea.
La respuesta entonces va a ser árbol. Muy bien, estudiantes. Estos han sido los ejercicios de la semana número 4 del ciclo 2017-2. Los espero en el muro de Facebook, en sus comentarios y consultas para que yo pueda pues absolverlos. Nos vemos ahí entonces.